Noticia de último minuto. El abogado Cándido Simón asegura que manos oscuras quieren impedir que se conozca la verdad en el caso David de los Santos. El jurista Cándido Simón aseguró que manos oscuras tratan de impedir que se conozca la verdad de lo sucedido en el caso del joven David de los Santos, muerto tras ser apresado y llevado al destacamento Naco. Simón, abogado de uno de los oficiales de policía imputado por alegada complicidad por omisión en la muerte del joven, señaló que el juez a cargo del caso, Pablo Imbert Rosario, desde el principio dejó en claro una prisa sospechosa en celebrar el anticipo testimonial de una persona, que dicen por ahí es de nacionalidad haitiana, pero no tiene ni un papelito de identificación. En la condición de abogado nuevo en este caso, solicité al juez que debía preparar defensa para ese interrogatorio porque un jurista que se respete no entra a improvisar en una sala de audiencias, por lo menos yo no hago eso. El juez lo rechazó y ante la petición de que suspenda la vista para yo recurrir en oposición por escrito fuera de audiencia en el plazo de 3 días que autoriza el artículo 409 del Código Procesal Penal, el juez Pablo Imbert Rosario entró en cólera insultando a las defensas que hicieron causa común conmigo, explicó a los medios de comunicación. Agentes de la policía actuantes en el caso David de los Santos. Ministerio Público presentó cargos contra ellos. Agregó que luego el juez Pablo Imbert Rosario ordenó su salida de la sala dejando sin defensa a su representado, el segundo teniente Germán García de la Cruz. Aseguró que alguien que tiene urgencia en que todo quede ahí y que la opinión pública se apague lo antes posible con la prisión de estos chivitos expiatorios. La extraña conducta iracunda de ese joven juez podría tener una sola explicación. Por su inexperiencia habría asumido que insultar los abogados de las defensas y atropellar las más elementales reglas de garantías constitucionales, podría imponer la prisión preventiva cuanto antes estos chivitos, para neutralizar las dudas cada vez más crecientes de que en este caso hay una mano oscura de influencia evidente que está presionando para que el caso se muera ahí, con estos hijos de nadie. Para callar la opinión pública que cada día le exige más a los que se creen impunes porque tienen poder, puntualizó. Para que se conozca verdad. Llamó a los medios a preguntarse la identidad de una supuesta persona que estuvo en la celda y que ha sido obviado por los investigadores del Ministerio Público a pesar de que este podría ser la clave para solucionar el caso. Averigüen qué hacía en ese destacamento y quién es un preso que esa misma tarde había sido detenido por la seguridad del SESMED por lanzarse a la línea del metro en un sabotaje que provocó la suspensión por seguridad de todo el servicio por más de 40 minutos, dijo el jurista. Asimismo, acusó al Fiscalía del Distrito Nacional de ocultar evidencias elementales como una página del libro de novedades del destacamento, lo que atribuye el interés de proteger al alguien. Soy consciente que mi inesperada presencia en la vista generó malestares porque dañaba el plan, sin yo saberlo, las llamadas anónimas desde un número desconocido, bloqueado, con voz distorsionada, me dan la razón de que están protegiendo un turumpote, afirmó. Finalizó pidiendo a la directora general de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, que además de coordinar las investigaciones de los casos de ciudadanos que han muerto después de estar retenidos en cuarteles, asuma la coordinación de la imputación a quienes, como su defendido, pudieran ser chivos expiatorios para salir del paso en este caso. El jurista, quien asiste como nuevo abogado a uno de los oficiales policiales, imputado por alegada complicidad por omisión en la muerte de los Santos, aseguró que ciertas personas se están escudando para que le dicten prisión preventiva de manera acelerada. El letrado también dijo en otra rueda de prensa que le pidió al juez a cargo del caso, Pablo Imbert Rosario, plazo para preparar su medio de defensa y estudiar el expediente acusatorio de su defendido. Desde el principio dejó en claro su prisa sospechosa en celebrar a toda costa el anticipo testimonial de una persona que dicen por ahí es de nacionalidad haitiana, pero no tiene ni un papelito de identificación. En ese sentido, aclaró que el juez rechazó la petición de que suspenda la vista para recurrir en oposición por escrito fuera de audiencia en el plazo de 3 días que autoriza el Código Procesal Penal. Sostuvo que el magistrado entró en cólera insultando a las defensas que se identificaron conmigo por ser una petición de derecho, ordenó mi salida de la sala dejando mi representado sin defensa, le quiso imponer el defensor público que no aceptó,
al explicarle que entraría en conflicto de intereses con la línea. Además, indicó que esa actitud la tuvo con otro abogado, sancionándolo por alegada falta en audiencia, lo que generó que otro colega lo recusara. En este pilón hay algo más, que no es la mano, hay alguien que tiene urgencia en que esto termine aquí, que la opinión pública se apague lo antes posible con la prisión de estos chivitos expiatorios. El viernes pasado fui requerido por uno de los juristas que asiste a dos de los miembros de la policía para asistirle como abogado nuevo. Ahí pedí suspensión de la audiencia porque es usual que eso suceda para uno preparar defensas. Y el juez desde un principio comenzó a insultarnos, no solo a nosotros, sino a agredir además verbalmente a los demás abogados de la defensa y a expresar que ese proceso se conocería a todo pesar. Nos llamó muchísimo la atención, hicimos una petición fundamentada en derecho y fue lo que dispuso fue la expulsión de la sala, no del caso. Entonces trató de imponerle a mi cliente un defensor público, el defensor público se le resistió porque eso entraba en conflicto con la defensa que llevaba de otro imputado y entonces decidió continuar la audiencia sin defensa. Nosotros hicimos la averiguación de qué pasaba, por qué en este caso, a diferencia de los demás que usualmente cuando un abogado entra nuevo, el juez suspende para que prepare defensa por un tema de orden constitucional, había tanta aprehensión. Y lo que hemos descubierto es alarmante. El primero, que hay sospechas razonables, como el público, la gente ha asumido, de que David no murió de manera casual. Segundo, que habría la vocación de haberlo mandado a matar dentro de la celda, no los policías. Por una parte, eso explica por qué en el libro de novedades, y este es mi punto, la Fiscalía no presentó todas las páginas, sino que suprimió una. En esa página la Fiscalía del Distrito debe averiguar por qué suprimen esa información, sobre todo Jenny Berenice, porque parece que, y sin parece, había otras personas en la celda que están en esa página y la Fiscalía la suprime. La pregunta es, ¿a quién están protegiendo? ¿Qué mano se oculta detrás de este proceso? ¿Por qué la Fiscalía del Distrito en específico empuja para que se conozca a todo pesar de este proceso cuando son los propios imputados los que están requiriendo por de sus abogados la suspensión para preparar defensas? ¿Por qué quieren entrevistar a una persona que dicen que es haitiano, pero tiene nombre de libanés y apellido Pierre? Sin identificación, sin un solo papelito que indique que se trata de esa persona. O sea, ¿qué es lo que están ocultando en este proceso que es nuestra petición? De hecho, que estamos justamente interviniendo ante la Procuraduría General de la República, haciendo una petición para que Jenny Berenice asuma no solo la investigación de este y los demás procesos, sino que además asuma la coordinación de la imputación y la medida de coerción, porque en Jenny sí, pase lo que pase, hay bastante criterio y confianza, pero en la Fiscalía del Distrito hay una situación que están ocultando, están protegiendo a alguien. Todo me hace pensar que, por las informaciones que tengo y las llamadas anónimas con teléfonos encriptados y la voz distorsionada, de que están protegiendo a un tutumpote en este proceso y así no se vale. Y sobre todo, la participación mía, que fue inesperada porque me lo requirió un abogado para que asistiera a uno de los imputados, parece que le dañó el plan. Consecuentemente, eso explica por qué el juez asume una posición tan ríspida, primero contra mí y luego contra los demás abogados. Entre otros, sancionó a uno de las defensas, que es por el simple hecho de pedir la identificación de ese testigo que quieren apresurar, el supuesto haitiano. El juez dispuso una sanción contra ese abogado. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que se impulsa este proceso para que cuanto antes dicten prisión preventiva y la opinión pública se calle? Usted habla de una tercera persona quizás que habría mandado a matar a David. ¿Esa es la hipótesis que ustedes manejan? ¿Es el giro que ustedes van a tratar de probar? Bueno, la sospecha razonable es de que no están todos los que fueron. Eso es lo que hay. Pregúntense por quién es ese señor que estaba en ese destacamento. ¿Por qué estaba en ese destacamento uno de los presos, de los internos o de los presos? ¿Por qué estaba en ese destacamento de Naco si corresponde a Cristo Rey? ¿Por qué? Porque él había sido detenido esa tarde porque intentó sabotear las líneas del metro, se tiró a las líneas del metro y eso generó que
SESMET, que es la seguridad del metro, lo arrestara y se lo mandara a jurídica del metro. Consecuentemente lo mandaron a la Fiscalía del Distrito, de aquí los rebotaron y lo mandaron para Cristo Rey. De Cristo Rey entonces lo declinaron para el destacamento de ahí del Naco, que no corresponde a ese destacamento. Y además, otra cosa, ¿quién es este señor? Una pregunta que deben hacerse, ¿quién es? ¿Se sabe quién es él? Él participó en el proceso de construcción del metro. Él es chirrocero y participó como empleado de una de las compañías que fue lo que decoraron las líneas del metro, consecuentemente las paradas. En consecuencia, ese señor conoce todo el esquema y las líneas del metro y tuvo el propósito de sabotearla, lo que generó que se suspendiera el servicio por más de 40 minutos. Ese señor lo hizo en la tarde y entonces es el que imputan de manera principal como el que le habría dado en la celda los golpes a David de los Santos. La pregunta, ¿Qué motivos tendría él para quizás? Esa es la investigación que nosotros estamos pidiendo que se haga. Ese es el curso de la investigación que estamos requiriendo que se haga. ¿Por qué y qué hacía ese señor en el destacamento del metro de Naco si él correspondía a Cristo Rey? Porque es donde se procesan en todos los casos de personas que hagan atentados contra la línea de metro. Y en este caso no nos queda duda razonable, tenemos las evidencias, por lo menos del curso de la investigación en torno a él, de que había el propósito de sabotear el metro. O sea, ¿qué es lo que se oculta detrás de esto? ¿Y por qué la prisa y el apresuramiento para que cuanto antes dicte en prisión preventiva, en el propósito evidentemente de callar la opinión pública? En cuanto a su defendido entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué va a pasar? La medida está pautada para el viernes. Bueno, el juez dejó fijada la medida, está sujeto a que el tribunal, la corte decida si le asigna el caso a otro juez y no a él como debe ser, porque este joven, que se llama Pablo Inver Rosario, mostró bastante inexperiencia en el manejo de un caso de esta trascendencia, razón por la cual asumió partido del lado de los fiscales, en específico de las fiscales del Distrito Nacional, que se sabe que en la Fiscalía hay bastante. Permita que la Fiscalía del Distrito se escude presionando una prisión preventiva para que la opinión pública se calle. Doctor, pero toda esta trama se pudo dar dentro de la celda o ya la información que circula es de que eso habría sido planificado desde fuera, antes que empezara David en ese lugar, incluyendo la preparación o la proporción de algunas sustancias que han afectado su estado de ánimo. Sí, el punto es que no se escuden en estos chivitos que tienen presos ahí en la policía para justificar una prisión preventiva que está ya planificada y decidida estoy diciendo, y entonces apagar la opinión pública. Lo que estamos requiriendo es que se extienda la investigación hasta llegarle al hombre de atrás, a la mano oscura, al bote que aparentemente están protegiendo. ¿Algún móvil en específico que usted puede entender que... Ojalá que mire, la investigación llegue hasta donde las evidencias le lleven. Estoy trazándole, sugiriéndole, recomendándole a Jenny Berenice que no corre ni se presta trapizones ni a poserías, que asuma directamente incluso la imputación en ese proceso y que pase lo que pase, porque la investigación no se detenga con una prisión preventiva de lo que están hasta ahora incluso evitando. Doctor, ¿qué fue lo que pasó en la última sesión? Bueno, ya fuera ahí cabrón. Si no pueden decir, puede decir, doctor. El tema de las primeras... Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si te interesa mantenerte informado de cada una de las noticias que se le suben a este canal, solo tienes que suscribirte, compartir los vídeos y activar la campanita de las notificaciones.